Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial en el cual voy a hablar de las arquitecturas von Neumann y Harvard. Sin tanta cháchara, empecemos. ¿Qué es la arquitectura von Neumann? Pues es una familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos. Debemos saber que la mayoría de computadoras modernas están basadas en esta arquitectura. ¿Qué es la arquitectura Harvard? Bueno, es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas para las instrucciones y para los datos. Debemos saber que hoy en día la mayoría de los procesadores implementan vías de señales separadas por motivos de rendimiento, pero en realidad implementan una arquitectura Harvard modificada. Componentes de la arquitectura von Neumann. Bueno, esa arquitectura está compuesta por una unidad central de procesamiento, CPU, la cual controla y coordina la ejecución de instrucciones. Esta CPU está integrada por unidad aritmética lógica, también se le puede decir ALU, la cual realiza las operaciones aritméticas y lógicas tales como suma, resta, etc. Tenemos una unidad de control, la cual lee instrucciones almacenadas, decodifica y envía señales a componentes involucrados. Tenemos una memoria principal, la cual almacena datos e instrucciones y se divide en RAM, que es en la que se puede escribir y leer datos, y ROM, que es una memoria de solo lectura. Dispositivos de entrada y salida son los responsables de la comunicación con el usuario. Los dispositivos de entrada introducen datos a la computadora. Unos ejemplos de dispositivos de entrada podría ser un teclado, un mouse, una webcam, un escáner. Los dispositivos de salida envían los resultados a los usuarios de la computadora. Ejemplos de dispositivos de salida podría ser un proyector, unos auriculares, altavoces, monitor e impresora y entre muchos más. Por aquí he colocado una pequeña imagen en la cual puede mostrar lo que acabo de decir de una manera ya más compuesta, digámoslo así, de la arquitectura von Neumann. Por acá tenemos la memoria principal, la cual ya sabemos que se divide entre la memoria ROM y la memoria RAM. Tenemos un bus de control que conecta a la CPU con la memoria principal, una unidad de control, la ALU. Tenemos unos registros también en la CPU y un contador de programa. Miren que todo esto está dentro de la CPU. La memoria principal ya no está dentro de la CPU y los sistemas de entrada y salida tampoco están dentro de la CPU, pero son conectados a ella por medio de buses. Componentes de la arquitectura Harvard. Bueno, esa arquitectura está compuesta por una CPU, la cual es el componente principal de la computadora. Se encarga de interpretar las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Tenemos también una memoria de datos, la cual se encarga de almacenar datos e instrucciones de manera temporal. Es volátil, es decir, que pierde sus datos una vez apagado el equipo. Tenemos una memoria de instrucciones, la cual permite solo la lectura de la información contenida en ella, pero no su escritura. Aquí se almacenan las instrucciones del programa. Por acá he puesto una pequeña imagen también que ilustra lo que les acabo de decir. Tenemos una unidad de control que ya sabemos que está integrada en la CPU,
unos dispositivos de entrada y salida, la unidad aritmético-lógica, una memoria de datos, una memoria de instrucciones y como podemos observar, todos estos componentes están conectados por medio de los llamados o tan famosos buses. ¿Cómo funciona la arquitectura von Neumann? Para explicar cómo funciona esta arquitectura, busquemos un problema de la vida cotidiana. Digamos que Juanito estaba con Andrés y Andrés le dijo a Juanito, Juanito, lo que pasa es que yo no sé cuánto es 2 más 2. ¿Tú sabes cuánto es 2 más 2? Y Juanito le dice, uy, yo no sé, parce, pero la calculadora sabe, la calculadora ha de saber eso. Y Juanito se va corriendo por la calculadora y va e ingresa, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? E ingresa 2 más 2 en la calculadora y le da igual. Cuando le da igual, aparece un 4, porque todos sabemos que 2 más 2 es 4. Entonces Juanito guarda la calculadora y se va a donde Andrés. Mira, Andrés, que 2 más 2 es 4. Y fin, ya, fin de la historia. Pero ¿qué pasó cuando Juanito ingresó ese 2 más 2 en la calculadora que le resultó siendo un 4? Bueno, eso es lo que vamos a explicar aquí por medio de esta arquitectura von Neumann. Ese 2 más 2 que Juanito ingresó en la calculadora vendría siendo en la arquitectura von Neumann una instrucción que Juanito le dio a la calculadora. Hombre, súmeme ese 2 más 2. Bueno, esta instrucción va a estar en la memoria principal. Esta instrucción, la unidad de control la va a levantar y le va a decir, véngase mijito para acá porque usted no tiene nada que hacer allá. Y la unidad de control lo que va a hacer es a decodificar esta instrucción, a ver qué es ese 2 más 2. ¿Y qué va a resultar de esa decodificación? Bueno, lo que ya todos sabemos. ¿Qué es este 2 más 2? Esto es una suma. Entonces ya la unidad de control sabe que ese 2 más 2, esa instrucción que levantó de la memoria principal, es una suma. Entonces la unidad de control va a ir otra vez a la memoria principal a buscar los operandos. ¿Cuáles son esos operandos? Bueno, aquí están este 2 y este 2. Los va a arrancar de la memoria principal y le va a decir, yo necesito esos operandos porque necesito ejecutar esa instrucción. Y los va a poner aquí en registro, va a poner aquí el 2, el otro 2, y le va a decir, bueno, le va a decir a la ALU, mira, yo ya hice mi trabajo, yo arranqué esa instrucción, la decodifiqué, ya el resto es suyo. Ya usted sabe que esa instrucción es una suma. Ya sabe que los operandos son este 2 que tienes aquí y este 2 que tienes acá abajo. Así que haz tu trabajo. Entonces lo que va a hacer la ALU es ejecutar esa instrucción. ¿Cómo así que ejecutar? Va a sumar estos dos números y va a arrojar una solución. ¿Cuál sería esa solución? Pues ya todos sabemos que 2 más 2 es igual a 4. Y ese 4 o se va a registrar o se va a guardar aquí en los registros de la CPU o se guarda acá en memoria principal. Y eso es básicamente lo que va a hacer la arquitectura von Neumann, o es básicamente cómo funciona esta arquitectura. ¿Cómo funciona la arquitectura Harvard? Para explicar esta arquitectura en un lenguaje que ustedes puedan entender, porque a nosotros nos encantan que nos hablen en nuestro idioma, vamos a coger el mismo problema de la vida cotidiana de Juanito que ya habíamos dicho sobre la calculadora, el 2 más 2 y eso. Ya explicamos cómo sucede en la arquitectura von Neumann, pero ¿cómo sucederá ese mismo caso acá en la arquitectura Harvard? Bueno, primero que todo quiero que sean conscientes o que tengan en su cabeza que aquí en la CPU está la unidad aritmético-lógica. Es más, hasta la voy a escribir para que
no sea algo de confusión, algo por lo cual después nos vayamos a confundir, ¿cierto? Bueno, ese 2 más 2 que Juanito ingresó a la calculadora se encuentra aquí en la unidad central de proceso. Como la CPU no sabe qué hacer con eso, si se la manda a la ALU, la CPU también sabe que la ALU no va a saber para qué sirve eso. Entonces la opción que tiene la CPU es mandar esa instrucción a la memoria ROM. Y le va a decir, mire mijito, yo no sé qué hacer con esa instrucción, ni la ALU tampoco. Así que usted verá qué hace con eso. Entonces la memoria ROM dice, venga, écheme eso para acá que yo sí sé. Entonces la memoria ROM decodifica ese 2 más 2, lo pasa a un lenguaje que la ALU pueda entender. Ya habíamos dicho que ese lenguaje que la ALU pueda entender es que este 2 más 2 es una suma. Ya todo el mundo sabe que ese 2 más 2 es una suma, ¿cierto? Entonces esta información que la memoria ROM ha arrojado, se la hace llegar o se la hace saber a la CPU, se la manda, mira, esa instrucción que tú me mandaste, eso es una suma. Entonces ya la CPU sabe, ¿con qué eso es una suma? Bueno, venga, que yo se la paso a la unidad aritmético-lógica, que ella ha de saber qué hacer con eso. Y se la pasa, y sí, ya la unidad aritmético-lógica, sabiendo que eso es una suma, sabiendo los operandos que se están integrando o que se necesitan para hacer esa suma, la ALU arroja la solución. ¿Cuál es esa solución? Ya habíamos dicho que para nadie es un secreto que 2 más 2 es igual a 4. Entonces la ALU le dice a la CPU, mira, yo ya hice mi trabajo, déjame quieta y llévate tu resultado. Entonces coge esta instrucción, esta información, esta solución que le arrojó la ALU y se la lleva para la memoria RAM por medio del bus de datos. Le va a decir, mira, ya eso pasó por la memoria ROM, la decodificó, la pasó por la ALU, arrojó esta solución y arrojó esta solución. Mira, aquí te la traigo para que la guardes. Y ya la unidad de memoria RAM lo que dice, bueno, entonces dame eso para acá porque eso es mío, se lo echa al bolsillo, o sea que se lo guarda. Se guarda ese dato. Y así es como funciona esta arquitectura. Cabe aclarar que esa arquitectura, por tener a la memoria ROM y a la memoria RAM por separado, es mucho más rápida que la arquitectura von Neumann. Aquí lo que les acabo de explicar tan lentamente pasa en cuestión de segundos, es muy rápido. La CPU le pasa una instrucción a la ROM se la decodifica y se la pasa, y cuando se la pasa la CPU ya le tiene otra instrucción y se la pasa, y eso es totalmente rápido, eso pasa en cuestión de segundos. La CPU, mientras le pasa una instrucción a la memoria ROM, en el mismo segundo que se la está pasando también le puede pasar una instrucción, un dato a la memoria RAM, y esto pasa en cuestión de segundos. Después de haber explicado cada arquitectura, vamos a ver sus principales diferencias. Bueno, la primera diferencia es que la arquitectura von Neumann hace que las máquinas compartan señales y memoria para código y datos. En la arquitectura hardware tiene señales y almacenamiento físicamente separados por el código y la memoria de datos. Por otro lado, tenemos que aquí en la von Neumann la CPU puede estar bien leyendo una instrucción o leyendo y escribiendo datos desde o hacia la memoria, pero ambos procesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, ya que las instrucciones y los datos usan el mismo sistema de buses. Por otro lado, en hardware o en arquitectura hardware, la CPU puede tanto leer una instrucción
cómo realizar un acceso a la memoria de datos al mismo tiempo, incluso sin una memoria caché. En consecuencia, una arquitectura de computadoras Harvard puede ser más rápida debido a que la instrucción obtiene acceso a datos y no compite por una única memoria como pasa en la arquitectura von Neumann. Bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que hayan aprendido sobre la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Hasta una próxima ocasión.